Iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Sean bienvenidos a este servicio de Level Up. Qué bendición que estemos todos juntos aquí, alabando al Señor un día más, un viernes más. Qué linda noche que tenemos, y yo sé que ahí donde estás vas a salir agradecido de este en vivo, sabiendo de que Dios va a llenar tu corazón por medio de la alabanza y de la predicación. Vamos a comenzar. Rey de mi corazón, Él mis velas guiará, es mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Vamos a decirle: vamos a decirle: tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, wow. Bueno es Dios, wow. Bueno es Dios, wow. Bueno es Dios, wow. No me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Amén. Señor, tú no nos vas a fallar. Y así como dice esta alabanza que bueno has sido tú, quiero que ahí donde estás le digas una vez más: bueno eres tú, Dios. Y tú siempre has estado aquí conmigo, tomándome de la mano, diciéndome que yo sí puedo seguir, que yo sí me puedo levantar.
Y yo sé, Padre, que aunque muchas noches no sean como lo esperamos, muchos días no salgan como lo esperamos, sabemos de que al final en ti podemos ser libres. Vamos a decirle: bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh. Amén. Siempre serás bueno, Dios. Y ahí donde estás, este es el momento de decirle: Padre, santo eres tú, bueno eres tú. Y muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo para decirle todas las cosas lindas que Él se merece, no simplemente pedirle. Vamos a decirle ahí, yo sé que tú te puedes esta alabanza y vas a decirle: Santo Dios, digno de mi adoración. Y ahí donde estás, ponte a pensar en cuánto Dios sacrificó a su Hijo, cuánto le dolió para sacrificarlo por ti, derramando su sangre por ti. Vamos a decirle que digno es Él. Vamos a cantarle: Santo eres tú, Dios. Vamos todos juntos. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono
solo para ti, por tus inmensas maravillas en este mundo y en mi vida, porque al estar de pie puedo recordar de que eres tú quien me da fuerzas, de que eres tú quien me da la fuerza para moverme, para poder pensar en lo que debo hacer y en lo que no. Padre eterno, te pongo en tus manos mi corazón. Te pongo en tus manos mi vida. Sé que ahí estoy a salvo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos tu pueblo, bendecimos a cada uno de los que están en este lugar, adorándote, que han venido a recibir de tu palabra un día más. Padre, te dejamos este tiempo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por un viernes más. Dios les bendiga, qué alegría poder estar con ustedes un viernes más. ¿Qué les parece si oramos para comenzar y le pedimos a Dios que se quede con nosotros toda esta noche? Gracias, amado Padre del Cielo, por un viernes más. Gracias por cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias, Señor, por el tiempo hermoso que hemos tenido y que te pedimos que ahora nos hables al corazón, que la palabra que hoy tengas para nosotros nos instruya, nos aliente y nos consuele, Señor, en el nombre de Jesús, y que también nos edifique. Amado Padre del Cielo, te pedimos por cada persona que ve la transmisión para que sea de bendición para él y para su casa. Gracias, Señor, por este tiempo, y como cada viernes, este es tu ministerio, respáldalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo van? Dios les bendiga. ¿Cómo ha estado su semana? Espero que sigan con las medidas y el cuidado, no se descuiden, no anden por ahí sin mascarilla, no vayan a lugares que no necesitan. Y habiendo dicho eso, empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy es huérfano. Huérfano, obviamente todos sabemos lo que significa una persona sin padres o que no conoció, pero algunas veces nos sentimos, o hay personajes de la Biblia que se han sentido huérfanos. Entonces a ellos va este tema, y en todo este proceso de este año extrañísimo, por no decir feo, que hemos vivido, creo yo que en muchas ocasiones han habido planes frustrados. Pues, ¿qué hubiera pasado? Me gustaría que usted solo se respondiera. ¿Qué hubiera pasado a estas alturas del año si no hubiera ocurrido todo esto en el mundo? ¿Qué estuviera haciendo usted? ¿Cómo le hubiera ido? ¿Cuáles eran sus planes para este año? ¿Cuáles eran los proyectos que usted pensaba? A lo mejor muchos dicen, este año me estaba yendo súper bien, pero todo esto pasó y se me derrumbó todo. ¿Qué es cómo estuviera usted a estas alturas, pues, del año? Y ahí, respóndase usted solo, por favor. ¿Qué hubiera sido de usted si no hubiera ocurrido una pandemia en el mundo? Entonces, muchas veces nos sentimos, pues, abandonados y frustrados, y que esto nos lleva a nuestro primer personaje del día de hoy. Y hace muchísimo tiempo, cuando era el tiempo de los jueces en Israel, y el pueblo ya no quería más jueces porque miraba que alrededor los pueblos vecinos tenían rey. Entonces ellos ya no querían un juez, sino que querían un rey. Entonces los reyes no estaban instituidos en el pueblo de Israel, pero ellos querían un rey. Entonces le pide Dios a Samuel, al sacerdote Samuel, que busque un rey para Israel, y busca a el rey Saúl. Saúl, pues, tenía un trabajo algo así como pastor de burros, criaba burros o algo así. Entonces Saúl fue el primer rey, y todo el mundo recuerda únicamente como la rivalidad que tenía con David, pero la rivalidad no nació a raíz de que David llegó al palacio, sino que el mismo Saúl fue quien la provocó. Y Saúl, pues, su reinado se basó mucho, o se apoyó mucho
en Samuel. Samuel era uno de sus consejeros y Saúl le tenía una gran estima. Pero Samuel, como todo pues sucede, un camino que no podemos evitar a pesar de que era un gran hombre de Dios, Samuel muere. Samuel muere y Saúl pasa a sentirse huérfano. Saúl se sentía abandonado, sentía que Dios lo había dejado y que ya había perdido pues aquella voz que le aconsejaba y que hacía que él tomara el camino, a pesar de que en ese momento ya Saúl, cuando muere Samuel, ya Saúl ya se había caído de la gracia de Dios. ¿Qué hizo que Saúl se cayera de la gracia de Dios? Sencillo, Dios le dijo, ve y derrota a Amalek, o conocidos como los amalecitas, derrotar a los amalecitas y no dejes vivo nada. Mata a los animales, mata al rey, mata a su pueblo, no dejes que desaparecerlos de la tierra. Entonces Saúl no lo hizo, sino que capturó al rey, tomó lo mejor de sus animales y se los regaló al pueblo con la mentira de que lo vamos a sacrificar para Dios. No era lo que Dios había pedido. Y cuando lo confrontan, Saúl lo niega. Eso enfurece a Dios y por eso Saúl se cae de la gracia de Dios. Y llega y nos lleva a este punto que es, ¿por qué este contexto? Porque nos lleva a este punto en el momento de crisis, tomar malas decisiones. Momentos de crisis, malísimas decisiones. Entonces, en 1 Samuel 28:6, miren, no es primera, es primero, oye. Saúl está desesperado porque está en una guerra y va. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Ok, el huérfano. Saúl se siente desesperado, tiene una batalla, tiene miedo de esta batalla y está a punto de afrontarla y busca a Dios raquíticamente. Busca a Dios en medio de la crisis, como vayan y pregúntenle a Dios, o van a llamar a los profetas y mira, pregúntale a Dios qué es lo que pasa. Y Dios queda en silencio. Era un silencio de parte de Dios, como en un desierto, y como ya hemos hablado en otras veces, el silencio de Dios y qué bendición. No era ese tipo de silencio de Dios. Era el silencio de Dios en el que Saúl no le había consultado a Dios para nada en su reinado, y ahora que estaba en problemas sí quería escuchar la voz de Dios cuando no quería obedecer en otras cosas. Entonces Saúl tomó un error, bueno, cometió muchos, pero tomó el error de solamente ocupar a Dios cuando lo necesitaba y no recurrir a él a cada momento. Entonces esto, a pesar de que no le agradaba a Dios, no lo había terminado de enfadar. Pero lo siguiente que hace Saúl en el 28:7, dice, en un versículo busca a Dios nada más, no desarrolla más, no dice, y Saúl hizo sacrificios a Dios, y no sé qué, y de seguro si hubiera dicho, y Saúl fue, y se arrodilló, y pidió perdón por todo, y se humilló delante de Dios, y Dios le respondió, de seguro que la transición del reinado de Saúl a David hubiera sido más sana, y no hubiera sido como aconteció, sino que Saúl va, casi que, Señor, te voy a dar poco tiempo porque ya voy a la batalla, así que solo te pido que me digas, ¿qué onda? ¿Vamos a ganar o nos esperamos un ratito? ¿O lo dejamos para mañana? 3, 2, 1, tráeme una divina porque no me respondió. Así, solo en un versículo dice que Saúl fue y pidió consejo a Dios, Dios no le respondió esperando que Saúl hiciera bien las cosas, o sea, es decir, que primero pidiera perdón por las cosas que había hecho, se humillara y después preguntara lo que tenía que preguntar, pero no, todo lo hizo al revés. Entonces Dios decidió quedarse en silencio y se va donde la adivina y
se va a pedirle a la divina, no el consejo a la divina de qué era lo que va a pasar, sino que va y le dice a la divina que invoque al muerto Samuel, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero si ustedes miran el desarrollo de la historia, va y le pide a la divina que invoque al muerto Samuel y que a través de la divina aparezca Samuel y Samuel le dé el consejo de qué es lo que va a pasar. Dice, porque Jehová no le responde, entonces él por eso tuvo que recurrir a esas medidas, porque es culpa de Dios, en el concepto, en la mente de Saúl, es culpa de Dios que no le responda ahora a él que va a una batalla. Entonces, ¿aparece Samuel? Sí, aparece Samuel y es algo que no se predica mucho, porque a lo mejor dicen, no, eso son espíritus, son demonios. No, aparece Samuel, la divina, pues, invoca a Samuel y Samuel aparece, pero eso no resulta como Saúl quería, porque Samuel aparece para decirle, Dios te ha desechado por esto que has hecho. Así de sencillo. Samuel le dice, por esto que has hecho, Dios te ha desechado completamente y te va a quitar el reino de tu mano, porque esto que hiciste fue la gota que derramó el vaso, en otras palabras. Le dice, esto que hiciste fue lo último que hiciste, porque en lugar de buscar a Dios, hiciste todo lo contrario en un momento de crisis. Señores, yo no sé cómo la está pasando usted, y yo no he dicho que usted vaya a buscar adivinación y que le tiren unas cartas y que va a ir a un lugar de esos en los que diga, ay, si esa mujer es para mí y que me salga la carta no sé qué ese montón de cosas que hacen, y la foto que va a llevar de su crush y todo lo demás, o va a llevar el nombre de la empresa en la que quiere trabajar y la divina le va a decir, échalo en esto, no sé qué. Yo no estoy diciendo que usted va a hacer eso, Dios lo libre de hacer todas esas tonterías, pero estoy hablando de que tomar malas decisiones en momentos de crisis y no poder, pues, asimilar una crisis y soportarla. De seguro que si Saúl se hubiera quedado en silencio después de que Dios no le había respondido y hubiera ido a la batalla, quizás hubieran perdido, pero hubieran sobrevivido y no hubiera sido la última batalla de Saúl como un rey todavía en el trono, sino que ya fue una batalla con Saúl pues ya en el abandono, con un reino a punto de desaparecer, y la siguiente batalla contra los filisteos y es la muerte de Saúl y toda su casa. Pero el gran evento que hace que esto acontezca es el hecho de que Saúl va y le quita el lugar a Dios que debe de tener en el momento de la crisis, o sea, debe de soportar la crisis, de dejar de sentirse huérfano y entender que su padre es Dios, a pesar de que él se sentía huérfano y solo porque Samuel había muerto. A pesar de eso, pero él hace todo lo contrario, quita a Dios de su lugar y le da el lugar a alguien que aborrece a Dios, o algo que Dios aborrece más bien, y eso hace que Dios pues le responda a través de Samuel diciéndole, esto fue lo último que hiciste. Esto ha hecho que yo te quite el reino de tu mano. O sea, ni siquiera se lo voy a dar, sino que se lo arrancó de la mano y se lo vuelve a anunciar y le dice, se lo voy a dar a David por esto que hiciste. David era digno del reino. Mire, de hecho, si nos pusiéramos a hablar de quién merece y quién no merece, pues a lo mejor no nos gustaría cómo terminaría el marcador, pero hay algo que era el secreto, y era que sabía en momentos de crisis a quién recurrir. Y Saúl pues hacía todo lo contrario y dejaba que la tristeza se apoderara de él, los planes frustrados. Por eso le decía al principio, ¿qué hubiera pasado si todo este 2020 no hubiera sido como fue? Y pues yo diría, ¿qué estuviéramos haciendo? Este año muchos tenían planes de viajar. Conocí a un amigo que pues se quería ir para Estados Unidos y no le resultó. Por ahí anda haciendo y deshaciendo. Conocí a otra gente que quería emprender, no emprendieron. Conocí a otra gente que simplemente quería viajar por placer y no pudieron. Conocí otros que tenían muchos planes para este año, que empezaban a estudiar algo y pues no pudieron, o a lo mejor lo están haciendo en línea pero sienten que es un para mientras. Nosotros como Level Up teníamos varios planes y no nos resultaron, y así tantas cosas.
Pero, y vos decís, te frustra, te cansa, te angustia, te sentís abandonado, sentís que, ¿qué pasó? Se te destruyeron, se te cayeron los planes, la estrategia, y eso te desgasta. Pero no es tan importante el hecho de que cómo te sientas, sino cómo reacciones en medio de esa crisis, que no vayas a cometer un error, que después tengas que solventar tu error, más la crisis que ya tenías. O sea, en lugar de ayudarte, solo te terminaste hundiendo más. Entonces, ¿cómo termina esta historia de Saúl? Sencillísima. Saúl es derrotado en la siguiente batalla contra los filisteos. Y contra los filisteos Saúl es derrotado. Y no solamente es derrotado él, sino que es asesinada toda su casa. Y él termina suicidándose, arrojándose sobre su propia espada, porque no quería que lo capturaran. El orgullo de Saúl lo llevó a este punto. El orgullo de no reconocer primeramente sus errores, y el orgullo de no pedir misericordia a Dios, y eso hizo que él pensara, prefiero a suicidarme a permitir que estos me agarren, porque no voy a hacer, dice que no iba a permitir que hicieran escarnio con él, o sea, no iba a permitir que se burlaran y todo lo demás. Entonces termina suicidándose Saúl a raíz de sus malas decisiones y de la tristeza que no pudo asimilar por circunstancias que le eran adversas a él, o circunstancias que él simplemente no podía controlar. Y si vamos a Marcos 16:9, en Marcos 16:9, otro evento muy triste y quizás más comprensible y asimilable para nosotros. En Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús, ya habían pasado los 3 días de que Jesús había muerto, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ok. ¿Quiénes estaban tristes y llorando? Los discípulos. Los discípulos estaban tristes y llorando. Ya habían pasado los 3 días, había resucitado, ya era pues lunes, es decir, el primer día, bueno, ya era el domingo más bien, ya era domingo, y se le apareció a ella, y ella fue a contarles. Y los discípulos, después de la gran crisis de ver a su maestro vituperado, crucificado y muerto posteriormente, estaban tristes y seguían llorando. Los discípulos sabían lo que iba a pasar porque Jesús les había anunciado su muerte. Sí, lo sabían. ¿Habían visto el poder de Jesús en todos esos 3 años que anduvieron con él? Sí, lo habían visto. Ellos habían visto cómo Jesús levantaba a otros muertos. Sí, habían visto también cómo levantaba a otros muertos y cómo curaba a otros enfermos. Y ellos conocían la palabra porque Jesús mismo se las había profetizado que iba a resucitar al 3er día después de muerto. Sí, ellos habían estado ahí cuando Jesús había dicho eso. Pero ¿cuál era la reacción de ellos a pesar de todo eso? Estaban tristes y llorando. Yo no digo que está mal llorar a los muertos. Eso está perfecto, eso es un luto sano, de hecho. Pero ¿cómo era posible que aún sabiendo lo que iba a pasar, ellos no estaban esperanzados? Más bien, estaban sin esperanza. Se sentían huérfanos. Su maestro, su amigo, su mentor, su Señor, su Salvador, al quien habían seguido, los había abandonado. O así se sentían ellos, que los había abandonado. Y estaban ahí sin consuelo, llorando como Magdalena, ¿o no? Magdalena fue la que los llevó a ver. Entonces, estaban ahí sin consuelo. Y Magdalena llega y les dice, miren, Jesús resucitó. O sea, también no fue muy en el 11. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. No recordaron, bien, nos dijo el maestro que iba a resucitar, y no se levantaron. No creyeron. Simplemente no le creyeron a Magdalena que Jesús había resucitado. ¿Tenían razón de estar tristes? Sí, la tenían completamente. Creo que de hecho yo hubiera estado muy triste también. Pero también no debemos de olvidar que Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar. Entonces ellos o no pusieron atención o no le creyeron cuando se los dijo. ¿Y acaso usted y yo no hemos visto y escuchado todo lo que Dios es capaz de hacer? Y a pesar de todo eso, cuando vienen los problemas, siempre nos ponemos tristes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi respuesta, siendo sincero, es sí. No logro a veces asimilar la situación y yo me pongo triste.
yo me pongo triste y permito que esa tristeza decida por mí y el no poder resolver las circunstancias hace que mi estado de ánimo dependa de que también sé resolver yo las cosas o no las sé resolver. Y era lo que le pasaba a estos dos personajes. Decisiones completamente diferentes, por supuesto, pero tristezas similares. Al sentir que habían perdido a alguien y que estaban huérfanos, al sentir que los planes que tenían se les habían caído. Entonces uno va y hace cosas abominables a Dios invocando a los muertos, y otros simplemente se quedan llorando y tristes. Pero al fin y al cabo los estados de ánimo eran similares entre medio de la tristeza y angustia, porque la angustia era que ellos habían andado con Jesús y habían crucificado a Jesús. Entonces ellos tenían que estar escondidos, porque si los reconocían podían tener un destino igual. Entonces aparte de tristes, tenían miedo. Entonces usted y yo somos hijos, no somos reyes puestos y ungidos, no somos discípulos llamados por Jesús mismo, pero somos hijos de Dios. Y a pesar de que somos hijos, muchas veces los planes frustrados, la crisis nos ponen tristes y nos hacen a veces tomar malas decisiones, o simplemente nos estancan. Simplemente nos estancan y nos quedamos ahí a consumirnos por nuestra tristeza y no encontramos la manera de salir de ella, porque la única manera que creemos que se sale de esa tristeza es solucionando el problema que tenemos. Y esto no es así. Esto no es así. Y en 2 Corintios 7:10, Dios habla sobre la tristeza. Y lo aborda de una manera en que inicialmente yo dije, ¿en serio Dios también permite estas cosas? Porque, bueno, desde el 9, leamos desde el 9, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, está hablando Pablo, porque habéis sido contristados según Dios, porque ninguna pérdida padecisteis por nuestra parte. En el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está diciendo que la tristeza que viene de Dios es para arrepentirse. La tristeza que viene de Dios. ¿Cómo así? Dice que están tristes porque fueron, en el 9 dice que están tristes porque fueron reprendidos, pero que no es una tristeza, porque no es una tristeza definitiva, sino que es una tristeza de cuando te regañan. Cuando te regañan, te frustras, te pones pues en un estado de ánimo extraño. Si sos obediente, ¿verdad? Si sos rebelde, cuando te regañan, pues empezás, dime y direte y contestás y te terminas enojando y no tenés la mansedumbre de soportar un regaño sabiendo que te equivocaste. Si usted es así, tiene mucho que aprender y mucho que revisarse. Porque si sabe que se ha equivocado y alguien en una posición de autoridad lo regaña de buena manera a fin de aconsejarle un consejo disfrazado de regaño, y usted no logra asimilar eso, usted tiene mucho que aprender todavía. Usted tiene que aprender, primero que nada, dominio propio, a soportar esos regaños. Segundo, tiene que aprender a quedarse callado. Y tercero, necesita aprender que el regaño con amor es precisamente para que usted mejore o para que usted aprenda y no solamente para humillarlo. Entonces, Pablo le está diciendo que se alegra de que ellos se hayan puesto tristes, y no porque le alegre de que hayan sido contristados, sino que se alegra porque qué bueno que Dios los reprendió porque estaban haciendo algo malo, y les recuerda la tristeza esa que viene después de parte de Dios, después de un regaño. Y quiero aclarar bien esto, no van a decir que la tristeza viene de Dios, porque no es así. La tristeza que viene de Dios, que viene después de un regaño de parte de Dios, o sea, Dios regaña y después de eso alguien puede ponerse triste. Eso es lo que Pablo está diciendo en el 10.
es para salvación, o sea, tiene un propósito y un sentido que alguien esté triste por algo cuando Dios regaña. Pero la tristeza que viene del mundo, o sea, tristeza solamente de depresión, pues la depresión es motivo de muerte. Hablando de no solamente una muerte física, sino alguien pues que se murió en vida, que decide renunciar, que ya no va a hacer nada, que está cansado, está frustrado, etcétera, etcétera. Eso es lo que Pablo está diciendo, que él se alegra de que Dios los regañe, de que él se alegra de que ustedes se pongan tristes después del regaño de Dios, porque alégrense, ese regaño les va a traer salvación, alégrense, esos planes que se han frustrado en todo este 2020 les va a traer salvación. O sea, que era mejor que yo no hiciera mis planes. No. Quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, va a tomar esos planes que nosotros teníamos y los va a hacer mejores. ¿No sería eso un positivismo falso? No es un positivismo falso, porque si nosotros no reconocemos que todo este año 2020, y aunque después sea feo decirlo, que todo este año 2020 estaba en los planes de Dios, algo muy difícil de decir, pero cierto, todo este año 2020 tal cual fue, estaba en los planes de Dios. Si no sabemos reconocer eso, estamos diciendo que Dios va improvisando, y que no tiene planes ya trazados. Estaríamos afirmando, si no reconocemos que el 2020 estaba en los planes de Dios tal cual fue, estaríamos admitiendo que Dios va improvisando y que Él se le escapan las cosas de las manos, y que Dios diga: ¡qué terrible! No sabía que la pandemia se iba a hacer tan grande. Imagínense Dios en su trono allá arriba diciendo: ¡qué terrible! No, pero yo pensé que se iba a poder controlar. Esto se me salió del control. Dios nunca ha perdido el control, y esto, aunque no lo parezca, y aunque negocios pues hayan cerrado, personas estén sin trabajo, aunque hay quienes se sienten que no saben qué va a pasar, a pesar de todo eso, siguen siendo el control de Dios. Sigue estando Dios en su trono, y a pesar de que en lugar de que las cosas mejoren, todo vislumbra para mal. Y cuando ve las estadísticas de los números, la economía, y cómo en Europa ha empezado a cerrar por la segunda ola, y incluso más grave que la primera, porque ya están con toque de queda. Entonces, a pesar de todo eso, siguen siendo los planes de Dios para nosotros. En medio de todo eso, en medio de que todo el mundo esté cayéndose a pedazos, usted y yo tenemos la única ventaja que se puede tener en medio de todo esto, y es que seguimos siendo hijos de Dios. Que seguimos siendo hijos de Dios, y que Dios no nos va a dejar, ni va a quitar su mirada de nosotros. Pero en medio de esas tristezas y planes frustrados, debemos de tener mucho cuidado como pueblo de Dios de qué decisiones estamos tomando. ¿Estamos actuando en base a la tristeza o en base a lo que Dios quiere para nosotros? Van y nos dan una palabra diciéndonos: Jesús vive, yo lo vi, Jesús te cuida, Dios te ama y todo lo demás. Y decimos: y eso ya lo sé, pero yo lo que quiero es que me resuelvan, como fue los discípulos con María Magdalena. O tomamos malísimas decisiones como tomó Saúl, porque simplemente se sentía huérfano. Usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo no estamos huérfanos. Cuando yo era niño, y esto ya lo he contado, cuando yo era niño y me decían ese apodo, los niños son crueles. Cuando yo era niño, y algunas veces, y en la escuela, iba a una escuela pública, me decían ese apodo porque pues, en las reuniones de padres de familia no iba nadie, sino que yo mismo iba a traer mis notas. Cuando llegaba a casa, a lo mejor estaban ocupados y nadie me preguntaba cómo te está yendo. Miren, hasta el día de hoy no sé cómo pasaba los grados, fíjese. No copiaba porque siempre he sido malísimo para copiar, se lo advierto, soy miedoso, me van a atrapar y todo lo demás. Entonces yo sé que no copiaba, pero no sé cómo pasaba los grados. Sinceramente era por inercia, a los profesores no les importaba si yo no había aprendido y me pasaban el grado, o era bien inteligente, mentiras, era bien inteligente y lo pasaba sin estudiar, porque sabrá Dios que no estudiaba. Dios lo sabe que yo no estudiaba, al menos no estudié hasta que empecé a ir bueno, me encontré con la mate más difícil ahí, en mi nivel, ¿verdad? Cuando llegué a octavo grado y me encontré con los casos de factor, y dije: Dios mío, ¿qué es esto? Ahí sí empecé a estudiar porque no entendía, pero no estudiaba.
Y a pesar de eso, pasaban los grados, extrañamente. Y, y en las reuniones de padres de familia, pues no iba nadie porque estaba en la casa ocupado. Entonces iba yo a traer mis notas. Y cuando llegábamos, no sé si era un día viernes, si llegábamos el día lunes, ya los padres de familia habían hablado con sus hijos y les decían, mira, hay quien es un niño que llega a traer sus propias notas, ¿por qué no llega la mamá? ¿Por qué no llega el papá? Etcétera, etcétera. Entonces le decían, ¿quién? ¿Cómo se llama? Y Juan Carlos. Entonces era cuando llegábamos el día lunes, entonces era decirle, Juanca, ¿por qué viniste vos a traer las notas? Como alguien normal, y sino que eran niños, pues, más crueles, que empezaban a molestarme. Y por muchos años mi apodo en la escuela fue el huérfano. El huérfano porque mis papás nunca aparecían, porque no vivían en el país. Entonces, y esto me marcó. Y eso me marcó mucho tiempo. Y yo no solamente rechazaba este apodo, sino que yo llegué a asimilarlo. Y aun cuando yo sabía que no era huérfano, porque mis padres hasta el día de hoy, por misericordia de Dios y gracias a Él, siguen viviendo, pues a pesar de todo esto yo lo asimilaba y decía, sí. Y la tristeza se invadió de mí, se apoderó de mí, y la tristeza me llevó al rencor, y eso me llevó al lado oscuro, mentira, y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiero decirle con todo esto que le estoy diciendo? No somos huérfanos, aunque usted piense que es huérfano, aunque usted quizás no tenga a sus padres con usted, aunque a pesar de que quizás usted ya enterró a sus padres, usted no es huérfano, porque Dios es un Dios eterno y es su Padre, y eso hace que usted nunca esté huérfano ni desamparado. ¿Cómo superé todo esto? Una sanidad del corazón tremenda. Hoy en día me acuerdo y me da risa. Claro, en aquel momento no me daba risa, pero solo para aclarar ese punto. Entonces, usted no está sola, no está solo, y sus planes frustrados no es lo último que usted sabrá de Dios. Dios llegará, solo hay que tomar decisiones correctas en momentos de crisis. Dicen que en las trincheras no hay nadie ateo. En la Segunda y Primera Guerra Mundial dicen que en esas trincheras, en lo que se llamaba la tierra de nadie, no había nadie ateo, porque era un lugar tan horrible, que solo Dios estaba ahí con esos hombres. En las trincheras del pueblo de Dios no puede haber gente que no crea en Dios o que crea que Dios se ha olvidado de ellos. Señores, este 2020 ha sido como estar en una trinchera. Cada quien ha batallado centímetro a centímetro, día con día ha batallado. Así casi se ha sentido este 2020, pero no significa que estemos solos y que estemos en tierra de nadie. Estamos con Dios y eso es mayoría. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa la llamada que usted esté recibiendo, no importa lo que le digan que va a pasar, usted está con Dios. No es un huérfano o una huérfana. Así que, ¿qué les parece si oramos y ponemos todo en las manos de Dios? Amado Padre del cielo, gracias por un viernes más, lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Dios, que te quedes con nosotros esta noche y todas las noches, pero te pedimos, Señor, que en esta noche a los que se sienten tristes, a los que sienten que los planes se les han derrumbado, o que simplemente van viviendo el día a día sin mayor esperanza, te pido, Dios, que esta noche los abraces y les recuerdes que tú eres su Padre y que moriste en la cruz, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por ellos, Señor, que no están solos ni solas y que tú tienes planes para nosotros, aunque no los veamos, aunque por ahora quizás veamos solamente crisis y dificultades, pero hay que soportar, Señor, hay que soportar y no tomar las malas decisiones que otros hombres en la Biblia tomaron, no por ignorancia, sino porque simplemente se desesperaron y quisieron hacer o ayudarle a Dios, apresurando las cosas. Calma, hay que aprender a soportar. Calma, esto no, alguien dice, esto no son 100 metros planos. No. La vida no son 100 metros planos, es una maratón. Y en la maratón hay que reservar las energías. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios Todopoderoso, que nos des aliento, que nos consueles, que nos abraces, que nos enseñes a no desesperarnos, que nos enseñes que somos tus hijos. Amado Padre del cielo, gracias por todo lo que haces y por lo que eres. Y si usted está acá y no le ha dado su vida a Dios y vive sin esperanza y quiere tener eso que nosotros tenemos, esa esperanza, le invito a que haga esta oración conmigo. Reconozco que soy un pecador. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí.
Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Amén y amén. Dios Todopoderoso, gracias por las ofrendas que cada quien dé como propuso en su corazón. Enséñale a esta generación la bendición que hay en honrarte con los diezmos y las ofrendas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gente, no permitan que la tristeza decida por ustedes. No dejen que las crisis o las circunstancias que estamos viviendo ahora o está viviendo usted y que quizás no quiere compartir, está bien, es suyo y es su vida. No, pero no permita que eso decida por usted. Ni deje que la frustración que tiene sea el determinante para saber que con tanta intensidad busca a Dios. Sino por el contrario, aférrese como un náufrago a la orilla al hecho de que Dios es su Padre. Gracias a todos por un viernes más. Nos vemos el próximo viernes. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7.